Bien, buenos días amigas, buenos días amigos. Feliz de estar aquí con ustedes, iniciando la primera semana laboral, iniciando el primer día, la primera entrega de Momentum de Seguros en este 2023. La verdad que es un privilegio llegar a ustedes, a sus hogares, a sus oficinas, a través del canal de televisión, a través de las redes sociales. En Facebook está en este momento en vivo, para compartir con ustedes siempre importantes informaciones y reflexiones sobre seguros y algo más. Créanme que para mí es un privilegio tener esta oportunidad de poder llegar a todos ustedes y poder justamente hacer un aporte desde este podium en favor de la educación y la formación en la República Dominicana. Y sobre todo, siempre con el enfoque del manejo de riesgo, al que siempre estamos expuestos. Y Momentum de Seguros, en este año, pues, asume los desafíos, los retos, de seguir contribuyendo con la responsabilidad, la transparencia que nos caracteriza de este medio tan importante de comunicación para llegar a todos ustedes. Deseo entonces a la familia dominicana los mejores parabienes en este 2023, que siempre al pasar el calendario de esos 12 meses se renovan las esperanzas, se renovan las expectativas, y eso deseamos, que en cada hogar dominicano, cada persona, cada familia, en las empresas, los empresarios, los líderes, ya sea del país, de las universidades, de los gremios, en fin, todo el espectro familiar, social, económico, político, se detengan y que hagan las evaluaciones correspondientes de lo que fue el 2022 y con sus fortalezas y debilidades, y proyectar unos mejores resultados para el 2023. Es el deseo y el anhelo de Francisco Capellán, corredor de seguros, y sobre todo, y lo más importante es que podamos preservar, conservar, mantener y cuidar nuestra salud, tanto física como mental, porque es la clave para entonces poder actuar y emprender en pro, en búsqueda de nuestros sueños. Sueños que solo son posibles con realizaciones, con acciones, como digo yo siempre en mi oficina, en mi empresa, mi equipo. Todo lo que nos proponemos hay que gestionarlo con acciones efectivas, productivas, que nos permitan medir los resultados satisfactorios en favor de los clientes y de nosotros mismos. Y hablando del inicio del año, yo he considerado como muy oportuno comenzar el año diciendo los días feriados del 2023, que siempre es de interés para la comunidad, y que a veces alguna gente se sorprende, ¿cómo que el próximo será feriado? Como nos sorprendimos todos el pasado lunes, el pasado viernes, cuando se dio a conocer un decreto presidencial a eso de las 5 de la tarde, y luego salió formalmente en la prensa nacional el sábado 31 de diciembre, donde el presidente de la República, que tiene la facultad para eso, desde el punto de vista legal, de emitir decreto, estableció que además de los días que oficialmente el Ministerio de Trabajo había publicado como día feriado del 2023, se le adicionó el día 2. Una decisión que para muchos fue favorable y la aplaudieron, una decisión que para otros resultó sorprendente y no estuvieron muy de acuerdo. De todas maneras, es facultad del presidente emitir decreto. Se estableció el asueto del lunes, bajo el entendido de que el país, la familia, la población, iba a tener muy pocos días para recrearse, porque el 31 era laborable hasta el sábado al mediodía para muchas empresas, el domingo propio de todo feriado, de todo asueto, de todos los días no laborables, y ya el lunes había que volver a la faena
iniciando el año. Y a la vez, el decreto estableció el problema de seguridad para regresar, el tránsito, etcétera, evitar el taponamiento, y así ocurrió. Se extendió por voluntad del presidente. Ahora bien, decir entonces que enero, después del día 1, que efectivamente era de rigor, que previsible que fuera no laborable, el 2 se le agregó, este viernes 6 de enero es Día de Reyes, mañana, pero se pasa para el lunes 9, de modo tal que la próxima semana iniciamos también con un lunes feriado y se corta a 4 días laborables la próxima semana. Decir entonces que el 21 de enero, Día de Altagracia, no se mueve, sábado es no laborable, pero no se cambia. El 26 de enero, Día del Patricio Juan Pablo Duarte, padre fundador de la dominicanidad de la República Dominicana, se trabaja. Es una pena entonces que se trabaje. Lo correcto sería, como en otras veces, en otras ocasiones, en años anteriores, se celebraba que fuera festivo. Y entonces había todo un tributo al patricio, ofrendas florales en la tarde de la patria, y en cada pueblo, y en los parques, y en la glorieta. Pero se mueve, se cambia y se celebra el 30 de enero, que será festivo también. Entonces ese será otro lunes que tendremos de enero, el 2, el 9 y el 30. El 27 de febrero, Día de la Independencia, obviamente que no debe cambiarse. El lunes también, pero ese no se cambia. Cae el lunes y es festivo. El 7 de abril, entonces ya estamos en Semana Santa, para los que hacen sus arreglos de lugar. El lunes 1 de mayo, Día del Trabajo, no se cambia, justamente el lunes. El 8 de junio, no se cambia, Jueves Corpus. El 16 de agosto, dice que no se cambia, artículo 35 de la Constitución, la sentencia 14 del 2008, por la Suprema Corte de Justicia. De modo tal que celebramos la restauración de la República correctamente, que no se cambie, porque son días gloriosos, importantes, que la nación dominicana debe celebrar, que es el 27 de febrero y 16 de agosto. Ya pasamos septiembre, el día de las Mercedes, no se cambia, cae domingo, efectivamente, no tiene por qué cambiarse. El lunes 6 de noviembre no se cambia, es la Constitución de la República, en San Cristóbal estaremos celebrando, de modo tal que son días importantes, históricos, para celebrar. Y ya llega el 25 de diciembre, que es día de Navidad, que es lunes, y no se cambia. Entonces ya ahí habrá un fin de semana relativamente largo, porque si el lunes 25 de Navidad, quiere decir que el 24 es domingo, y ya desde el 23 entonces la gente se desconecta, sale de asueto, se va a los pueblos, y estaría regresando el 25, el lunes. Eso va a ocurrir entonces para fin de año, que pasará que el día 1 será el lunes justamente. Hay que esperar que el martes 2 no sea declarado festivo entonces también. Bueno, comparto con ustedes estas informaciones que me parecen importantes, comenzando el año, entregando la primera versión de Momentum de Seguros, y paso entonces así a algo interesante, temas pendientes que tenemos para el 23, y uno de los primeros aspectos es en la parte congresual, legislativa, que impactan la sociedad dominicana. En primer lugar está el Código Penal, ¿verdad? 10 años de discusión en las cámaras de diputados y senadores, una necesidad absoluta para modernizar una legislación vigente desde el 1884, y que se alega que las 3 causales del aborto son lo que impiden su aprobación, pero también otro aspecto importante que tiene que ver con la corrupción y con política, que los mismos actores que son políticos y esos mismos actores que de una manera u otra se ven involucrados en actos de corrupción, pues han impedido la aprobación del Código Penal. Entonces, de este estadio, un Momentum de Seguros, nosotros esperamos
que el Congreso definitivamente le dé curso a esta pieza para modernizar ese Código Penal que data de más de 100 años de redactado, puesto en vigencia y que ya definitivamente queda desfasado frente a crímenes modernos, delitos modernos que quedan sin cobertura en estos momentos, sin penalidades. Otro asunto pendiente es la Ley de Seguridad Social, que nos atañe a nosotros. Es importante que el Congreso se aboque a revisar la Ley 8701 sobre seguridad social. Son muchos los escollos que se presentan. Es importante entonces que se revise lo que tiene que ver con el plan de pensiones y la AFP y las exorbitantes ganancias que estas empresas acumulan, reciben, y frente a una pírrica proyección de pensión de parte de los afiliados después de 30 años de ahorro obligatorio en este sistema. Entiendo que debe mejorarse, que la expectativa y la proyección de pensión de los afiliados sean mucho más sustancial a lo que se proyecta en estos momentos, ¿verdad? De aproximadamente un 27%, menos un 30% de los ingresos que tú estés percibiendo al momento de tu retiro. Eso no es justo. Y lo que tiene que ver con la salud y la crisis de salud que padecemos, y que definitivamente la entrada básica del plan básico, para la redundancia, es el primer nivel de asistencia, y los actores tienen que ponerse de acuerdo. Es una pena entonces, que ahorita voy a hablar un poco más de detalle, que se inició el proceso de negociación y que ayer se retirara el colegio médico, porque no había espacio. De eso hablaré más adelante. De igual manera está el problema de la protección de la niñez, de manera integral, la educación. Está lo que tiene que ver con la aplicación del 4% de educación, ¿verdad? Que son de los asuntos pendientes. ¿Y por qué no decirlo del seguro? La ley 14602 sobre el seguro privado y fianza, que también data de 20 años de la misma, que hay un proyecto que la Superintendencia de Seguros dio a conocer, que ya fue entregado, si no me equivoco, a la Cámara de Diputados, y ojalá este año los principales actores de la política en nuestro país, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, se aboquen a la actualización de esos pendientes. Código Penal, la Seguridad Social, entre otros aspectos del seguro privado, que son de los pendientes para este 2023. Y ni hablar de las otras leyes que están en curso y que ameritan de los consensos correspondientes, y que ellas se correspondan con el espíritu de fortalecimiento institucional. Por ahí andamos, como la ley del fideicomiso, que tiene cuestionamiento a favor y en contra, y que debe primar entonces la defensa de la institucionalidad y de los intereses de la mayoría, porque el Estado debe servir como instrumento de defensa de los intereses del pueblo. Yo hago una pausa en esta primera entrega de Momentum de Seguros. Sígueme, en breve continuamos. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago, 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre.
Bueno, continuando en este momento de seguros, es de rigor tratar el tema de los accidentes, un tema siempre latente, y yo quiero saludar la disposición del director de Intran, el señor Hugo Veras, que establece el aplicar las sanciones a los vehículos pesados en las vías restringidas. Eso es importante porque muchos de los accidentes que ocurren en la ciudad de Santo Domingo y obviamente en otras partes del país se debe a la imprudencia de los vehículos de cargas, ¿verdad? Entonces existe, y además el entamponamiento. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito de Transporte Terrestre, Intran, advirtió que serán fiscalizados los vehículos pesados que violen la zona de acceso restringida, ZAR, en la ciudad, es decir, aquí en el Distrito Nacional. Y les aplicará el reglamento 258-20 que prohíbe el uso el paso de vehículos de carga de más de 3 ejes. La restricción se debe cumplir en horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Hugo Vera exhortó a las empresas de transporte y compañías de servicios de carga registrarse en el Intran y solicitar los permisos de acceso a la zona restringida. Manifestó que la medida será para los vehículos que ingresen al interior del perímetro definido de la capital, en violación a la ley 6317, que es la que regula la movilidad de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la República Dominicana. Reiteró que el espacio denominado zona restringida está delimitado al norte por las avenidas Reyes Católico y de República de Colombia, que aquí hacia el norte, en la zona de Arroyo Hondo, Los Ríos, que cruza por el Puente Peinado, etc. Al oeste, por la avenida Gregorio Luperón, lo que ustedes conocen aquí, que hace la delimitación entre el distrito y Santo Domingo Oeste, o Herrera, Isabel Aguiar, que conocemos, ¿verdad? Y al este, por el río Ozama. No hace mención del sur, que debe mencionar, porque está George Washington, que también está restringida, ¿verdad? Dejó claro que la decisión recae en todos los vehículos de carga con más de 3 ejes. Yo saludo esa disposición y saludo la determinación de que se cumpla, porque ella existe. Esto es primero la ley 6317 que existe, y el reglamento que también existe, ¿verdad? Desde el 2020, por Dios. Y eso provocó en el día de ayer todo un entaponamiento en la 30 de mayo, que es la continuación de la avenida George Washington después de Malecón para salir hacia el puerto de Jaina. Y confrontación entre la DGC, los agentes de la DGC y los camioneros, porque los mismos se oponen a esta medida de restringir el tránsito en ese horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Hay que respetar la ley. Esto crea caos. Pero además, esa inversión que se hizo en la avenida de Circunvalación, que bordea la ciudad de Santo Domingo, fue justamente para evitar que los vehículos de carga y de transporte de mercancía entren a la ciudad en ese horario correspondiente, porque se extiende desde el puerto de Jaina en San Cristóbal, transita toda esa vía oeste de la ciudad de Santo Domingo, pasa por la autopista Duarte y continúa y cruza hacia Santo Domingo Norte, es decir, la frontera con Villamella, pasa por detrás del aeropuerto Joaquín Balaguer de la Isabela, y lleva a los vehículos pesados hasta las Américas, prácticamente hasta el puerto de Punta Caucedo en Boca Chica. Y aquellos que vienen del Cibao
igual. Los que vienen del sur, pues no tienen que entrar a la ciudad con las cargas, dígase Baní, Azua, Barahona, San Juan, que van a llevar mercancía para los hoteles del este, pues pueden hacerlo por esa ruta, que es expedita. Pero los que vienen del Cibao, dígase la línea noroeste, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillá, Monseñor Noel, o del nordeste, al llegar después del peaje de la autopista Duarte, tomar la circunvalación es perfectamente factible si van a Punta Caucedo, o salen de Punta Caucedo para el Cibao, o si van para el este a llevar mercancía. Pero ¿qué resulta? Que no se respeta esa disposición. Y la más de las veces es por no pagar el peaje correspondiente. Pero pagar el peaje siempre será más económico que el consumo de combustible que estos vehículos de cargas sufren o gastan, ¿verdad? O consumen con los entaponamientos. Pero a la vez crean el entaponamiento, el perjuicio a los otros ciudadanos que se trasladan a sus trabajos, a los colegios, etcétera, en el perímetro, digamos, lo que le llaman la metrópoli, porque le crean entaponamiento. Pero si fuera solo el entaponamiento, es una pena, ¿verdad? Pérdida de tiempo y de consumo, pero son los accidentes que estos vehículos de carga provocan. Entonces, es un problema, primero, de determinación de las autoridades. Y ojalá Hugo Veras firme, se disponga a que sus miembros, es decir, la DGC bajo su mando, no cedan frente a la presión y el chantaje de los transportistas, y que efectivamente se cumpla la ley y la resolución que establece el no tránsito en la ciudad, en ese perímetro que yo he leído, hacia el oeste la Luperón, hacia el norte la República de Colombia y los Reyes Católicos, y hacia el este lo que tiene que ver con la ribera del río Sama. Ojalá se cumpla y que estos transportistas, tanto del sur como del Cibao, pues transiten por la circunvalación, y que a la vez los que vienen del este o salen de Boca Chica hacia el resto del país, porque son dos puertos que esta circunvalación cubre. El puerto de Jaina, que es el más importante del país, donde salen el grueso de las importaciones y exportaciones, entran y salen de la República Dominicana, y el Punta Caucedo, de modo tal que resolvamos eso aplicando la ley, respetando la ley, que es la clave. Ningún país del mundo puede desarrollarse sin que haya una correcta aplicación de la ley y la consecuencia, porque aquí la gente se roba la luz roja del semáforo, la gente se roba la indicación de no doble a la izquierda o no doble a la derecha o una sola vía, porque al final no hay consecuencia. Los motoristas, que son la mayor causa de accidente en nuestro país y de muerte por accidente, no respetan ni siquiera las aceras, y es por eso que estamos mal. Entonces hay que respetar la ley, y en momentos de seguro no cedemos a esa determinación. No se puede transigir con eso. Rigor. Aplaudo a Hugo Veras con esta disposición, y que no se deje chantajear por los transportistas que no quieren respetar esa disposición. Casi vamos a una pausa nueva vez. Señores, seguimos en este momento de seguros, haciendo reflexiones de seguros y algo más. En breve volvemos. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional.
desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago, 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Bueno, seguimos en este momento de seguros y ahora quiero compartir dos informaciones, digamos, agradables. Una es de la Organización Mundial de la Salud, que es muy positiva y halagüeña, y por qué no compartirlo con ustedes, porque no solo es crítica, quejas, ¿verdad? Y es que la OMS dice que este año se pondría fin a la pandemia del COVID. La OMS, que se hizo famosa, mucha gente no conocía ese organismo, pero la OMS es la Organización Mundial de la Salud, adscrita o dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Y como así existe la OIT para la Organización Internacional de Trabajo, Comercio, etcétera, entonces existe una para la salud. Y su director dice que Tedros Adhanom dice se mostró en la primera rueda de prensa de 2023 optimista sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 y aseguró que si se trabaja adecuadamente, este será el año en el que la emergencia pública acabe oficialmente. Entonces, eso es halagüeño. La COVID-19 fue declarada una emergencia internacional el 30 de enero del 2020. Entonces, ya el 30 de enero del 20, la OMS había declarado como emergencia internacional. Antes incluso de que la enfermedad fuera bautizada, todavía no tenía nombre, una pandemia, ¿verdad? Y cada 3 meses, un comité de emergencia de la OMS se reúne para revisar esta situación, que por ahora ha sido mantenida debido al elevado número de casos aún en todas las regiones del planeta. Eso es ya historia, la vivimos todos, fuimos testigos reales de una pandemia. Esta generación no la conocía, la última pandemia que tuvimos fue en el 1919, 100 años, más de 100 años, ¿verdad? Que era la fiebre española, que se conoció, y esta generación le tocó conocer la pandemia del COVID-19. Sorprendente, ya en enero se había establecido como una emergencia internacional, y aquí en febrero de ese año comenzaron a conocerse algunos casos. Recuerden aquel italiano que fue internado en el hospital Ramón de Lara en San Isidro, y después todo lo que conocimos, ¿verdad? Ya en marzo el país es declarado en toque de queda, emergencia nacional y suspensión de todas las labores, de todas las actividades laborales, sociales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vivimos esa experiencia del COVID-19. Entramos ahora en el 4º año de la pandemia, con un mundo que está en una situación mucho mejor de lo que estaba hace unos años, gracias a los cuidados clínicos y la gestión de las vacunas y los tratamientos, valoró hoy el experto etíope. Durante la mayor parte del 2022, la COVID fue en descenso. La vacuna aumentó y se consiguieron progresos sostenidos en el acceso a las vacunas por parte de países de ingresos bajos y medios que habían sido olvidados en el 2021 debido al nacionalismo de vacunas, añadió. Sí, porque al principio fue un privilegio. Recuérdese que aquí en la República Dominicana comenzaron a aplicar la vacuna a distinguidas personalidades. Igual hizo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, es decir, no llegó al grueso de la población de inmediato. Y estos países pobres, de bajo ingreso, pues fue a quienes le llegó más tarde. Aquí hay que aplaudir la disposición del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, que realmente fueron
proactivo en la contratación de la vacuna. Tantas vacunas que tenemos que todavía tenemos en almacén y hubo que hasta donar, creo que a Honduras o Guatemala, o venderla. Tedros recordó que la semana pasada la OMS aprobó por primera vez 2 medicamentos genéricos contra la COVID. 2 informaciones importantes, ya tenemos un medicamento, porque cuando esto se inició era inventando que se estaba el sistema de salud, ver qué podía probar, ¿verdad? Dice que ya fue aprobado el Nirmatrelvir y Ritonavir, producidos por una farmacéutica india, lo que aumentará el acceso de países menos desarrollados a tratamientos. El director de la OMS insistió en que, pese a los progresos, la COVID-19 sigue siendo un peligroso virus para nuestra salud. Se va a quedar con nosotros, será un virus más, pero ya no tendrá la mortalidad, las consecuencias de llevarte a un cuidado intensivo o llevarte a la muerte, porque ya las vacunas existen, una que reducen las posibilidades de llevarte a una situación grave, y ya hay medicamentos oficialmente reconocidos, aprobados por la OMS de bajo costo, que llegarán a nuestros países, y que de esa manera entonces se podrá ir a la farmacia o el médico indicarlo y poder adquirirse en las farmacias, o si lleva internamiento o ambulatorio, pues ser aplicado en los centros de salud del país. Otro elemento que quiero entonces, dejando la vacuna ya a un lado, el COVID-19 a un lado como noticia positiva, y a propósito de que estoy aquí siempre consumiendo agua, por igual lo hago en mi oficina, igual lo hago en la casa, es que el agua tiene sus bondades. Siempre se ha dicho, se ha leído, pero la gente dice, oye, yo bebo poca agua, o apenas me he bebido 2 vasos de agua. No, error 10. Beba tanta agua como usted pueda, y sobre todo siempre más de 8 vasos diarios. Es la recomendación. ¿Y por qué? Oye lo que dice este estudio, y yo me llevo los estudios de los cientistas, ¿no? Dice, los adultos que se hidratan bien ralentizan el envejecimiento. Oye bien, es decir, ralentizan es que ponen más lento el envejecimiento. Se mantienen más sanos y desarrollan menos condiciones crónicas que quienes no reciben suficientes fluidos, según un estudio de los Institutos Nacionales de Salud difundió ayer. El estudio, publicado en la revista eBiomedis, se sustenta en los datos de 11.255 adultos, como muestra, ¿verdad?, el universo, ¿verdad?, recolectado a lo largo de 30 años, y sobre los cuales los investigadores analizaron la relación entre los índices de sodio en la sangre y varios indicadores de salud. Los resultados indican que una hidratación apropiada puede lentificar, es decir, poner más lento el envejecimiento, prolongando una vida libre de enfermedades, señaló Natalia Dimitri, una de las autoras del estudio e investigadora en el Laboratorio de Medicina Cardiovascular Regenerativa. La investigadora señaló que la mayoría de las personas puede incrementar sin inconveniente su ingesta de fluidos para llegar a niveles recomendados, y que esto puede hacerse tanto con agua, que es el líquido más noble, como con otros fluidos, por ejemplo, jugos o verduras y frutas. Tantas veces yo lo he dicho aquí, hay que cuidarse. Entonces, si es tan económico beber agua, vamos a beber agua, vamos a hidratar el cuerpo, porque hidratando el cuerpo, entonces usted prolonga la vida
prolonga el envejecimiento, interesante, porque los años pisan, ¿verdad? Y se quedan con nosotros y no dejan de hacer estragos. Pero si usted puede con agua reducir esos efectos, es una gran cosa. Y si a la vez con agua usted puede reducir la posibilidad de padecer de enfermedades crónicas como problemas de diabetes, problemas de sobrepeso, obesidad, que eso a la vez genera problemas de presión, hipertensión, problemas cardíacos, en la piel, problemas renales, cálculos renales, etcétera. Entonces, si estamos conscientes de eso, vamos a aprovechar la naturaleza, mucha agua por un lado, muchas verduras como componente importante en la dieta nuestra, muchas frutas, y si va a tomar jugo, tómeselo sin azúcar. Yo por lo menos he aprendido a consumir mi café y mi jugo sin azúcar o mínima azúcar, porque el azúcar tampoco te da utilidad, igual que la sal. Señores, yo he cogido esta primera entrega en la línea de la salud, porque eso es clave. Fíjense que yo inicié el programa deseando a todos ustedes salud, pero eso no puede quedarse en el deseo, debe ser ayudado ese deseo, ese sueño, con actitud. Y la actitud es saber qué cosas son favorables para tu salud. Como también indicar que es una pena que en medio de la crisis que padeció el sistema de salud en nuestro país, en perjuicio de los pacientes, en los meses creo que desde septiembre, el Colegio Médico Dominicano comenzó el proceso de paro, no atendiendo a los pacientes de las distintas ARS con las consultas, que provocó que las mismas ARS entonces dispusieran el reembolso a estos pacientes, y ha provocado marchas y protestas frente al Congreso Nacional, frente al Consejo Nacional de la Seguridad Social, y como yo había dicho, el escenario es que el ministro de Trabajo, en su condición de presidente del Consejo de la Seguridad Social, convocara a los actores. En diciembre se comenzó ese proceso, y es una pena que ayer se convocara una reunión y que Senencaba se retirara de esta reunión, porque al llegar encontró que el local estaba lleno y sin espacio para la celebración de la reunión o para ellos participar, y se convocó para hoy a las 11 de la mañana. Vamos a esperar que esta reunión hoy se dé, y si el espacio no da en el salón de reuniones del Consejo de la Seguridad Social, pues váyanse al Estadio Olímpico, ¿verdad? Pero háganla. Se dice que estuvieron presentes del Consejo de Seguridad Social, del sector empresarial, del sector laboral, gremios de enfermería, demás profesionales y técnicos. Estuvieron las administradoras de fondo, la administradora de riesgo de salud, ARS, las prestadoras de servicios de salud, la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, y la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. Dice que también estuvo la representante de la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, la TCS, la Tesorería de Seguridad Social, la Asociación de Laboratorios Clínicos y la Asociación Nacional de Centros Diagnósticos Independientes. Y el colegio entonces no participó porque al llegar encontró todo el escenario copado. Hay que esperar que este diálogo o se dé, y hay que esperar que se arribe a acuerdos donde quien no se perjudique sean los afiliados. Porque, como a modo de recordatorio, hay que decir que primero fue contra la ARS Universal el 18 de octubre pasado, como yo dije. El Colegio Médico anunció a partir del lunes 14 de noviembre la entrada en vigencia de la suspensión de la empresa Mafre.
a nivel nacional, así como ARS Monumental en la región norte, Renacer en el sur, ARS CIMA en el este. Esta suspensión por tiempo indefinido aplica para las consultas médicas y los procedimientos electivos. Entre sus reclamos, el colegio pide ampliación del plan básico de salud, que eso es correcto, ¿sí? Unificación de honorarios, eso es correcto, y que los códigos operativos no sean otorgados por la ARS. Son medidas, y de ellas sobre todo la ampliación del plan básico de salud, muy correctas, porque son muchas las diferencias que tienen que pagar los afiliados por las limitaciones establecidas en el catálogo. Cuando se inició en el 2007 el plan de salud, buscando un híbrido entre los intereses encontrados para poder debilizar, porque debió iniciarse en el 2003, no se inició pensión en ese momento, y en el 2007 inicia salud. Pero ya debe revisarse esto, ya debe actualizarse esto, además de las resoluciones que se acojan con relación a esta confrontación. La misma ley, como yo dije anteriormente, entre los desafíos del 2023, debe contener la modernización de la Ley de Seguridad Social, que se corresponda con los avances científicos, sanitarios del mundo y del país, y que se corresponda con una legislación más progresista en favor de los afiliados. Y de lo que se trata entonces de ampliar el plan básico de salud y que se reduzca la voracidad de ganancias de estas empresas intermediarias que son las administradoras de riesgos de salud. Señores, volvemos a una pausa para regresar en breve a la última entrega de este Momentum de Seguros. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Buenos días, seguimos en este Momentum de Seguros. Ahora quiero compartir con ustedes lo que tiene que ver con la entrada en vigencia de la resolución del Ministerio de Trabajo con relación al salario por día para trabajadores domésticos, que saldría por 419 pesos con 63 centavos. Esto es oficializando el salario mínimo en 10,000 pesos. Dice que el salario por día para los trabajadores domésticos saldrá por aproximadamente 419,63 pesos, calculando el salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo, el cual es de 10,000 pesos. Entre el promedio de días laborables, que es 23.83, según la fórmula compartida en el portal web de dicho ministerio. Esto es, hay un cuadro, las amas de casa, los amos de casa, deben entonces tener en cuenta este cálculo. Dice, ¿cómo calcular el salario para el trabajador doméstico mensual, quincenal, semanal y diario? Está aquí, salario mínimo 10,000 pesos. Entonces dice, si es mensual, 10,000 pesos, se divide entre 23.83 y da diario 419,63. Si es quincenal, es 5,000, se divide igual por 11.91 y da quincenal 419. Y si es semanal, 2.500 pesos. Se divide y da el cálculo diario a pagar.
dice que el trabajador doméstico con menos de 8 horas diarias, entonces ahí establece 2 horas, 4 horas, 6 horas. Este cuadro entonces recoge los distintos escenarios, ya sea las 8 horas diarias, o ya sea solo 2 horas, 4 horas, 6 horas. Aquí es justo que esto se haya establecido, porque se dan los casos que hay muchos hogares que le pagan a la doméstica o doméstico, porque ahí entra jardinero, la que limpian, lavan, cocinan, etcétera, en la casa, que en muchos hogares le pagaban menos de los 10.000, pero a otros le pagaban mucho más de los 10.000. Como esto se está regulando ahora, ya es el acuerdo entre las partes. Desde esta posición yo digo que no es justo si ya tú habías llegado a un acuerdo con tu empleada de más de 10.000, 11, 12, no sabemos, ¿verdad? Decirle de pronto, oye, te voy a bajar a 10. Ya es un problema de negociación entre las partes. Ahora, aquellas empleadas o empleados que estaban por debajo de los 10, ya por ley debe llevarse a los 10.000. Y a la vez está contemplado entonces que todavía esa resolución no termina creo que de afinarse, lo que tiene que ver con el plan médico subsidiado, o contributivo subsidiado sería el término, entre la participación del empleador en la casa y en la otra partida, que esa todavía no sale aplicada, aunque la mayoría de estos trabajadores domésticos tienen el plan subsidiado, que yo considero desde aquí del podium que pudiera dejarse así, ¿verdad? Y no establecer un costo adicional a estos hogares, porque muchos de estos hogares son de una sola cabeza, es decir, la mujer trabajando, y entonces imagínate tú, ella está contribuyendo al sistema de seguridad social de su trabajo, y que también, además de pagar 10.000 pesos, si no lo pagaba, también debe contribuir con la salud, cuando ya está empleada o empleado, tienen el plan subsidiado. Hay que ver en qué se va a cuadrar con relación a esa parte. Lo que tiene que ver con este avance en términos de la regularización del trabajo doméstico, y que no se vean estas personas que son una población numerosa, se habla de más de 200.000 personas vinculadas al trabajo doméstico, que puedan justamente disfrutar de un ingreso digno, no sobreexplotado, y que a la vez puedan disfrutar de la seguridad social a través de su plan de salud, ya sea que se conserve el subsidiado, o ya sea que definitivamente al no tener el subsidiado, pues puedan entrar al contributivo subsidiado. Saludar entonces, señores, antes ya de terminar esta entrega, el ascenso de Lula en Brasil. Es motivo de países como los nuestros tener esa referencia. Lula llega a su tercer mandato. Recuérdese que fue presidente de Brasil 2003-2010, obrero, sindicalista, destacado después de varios intentos por llegar a la presidencia a través de su partido, el Partido de los Trabajadores, el PT. Gana por primera vez en el 2003, sale, fue sometido a la justicia, cuestionado desde el punto de vista de actos de corrupción, fue apresado y sale justamente de la cárcel a la presidencia. Fue absuelto, se demostró que no estaba vinculado a actos de corrupción, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de aquel país, aquel gran país de América, Brasil, y llega por tercera vez con el gran mérito de ser el presidente más votado en la historia de ese gran país, a pesar de que fue
unas elecciones muy cerradas, con un margen de menos del 2%. Póngase bien. Por eso hasta el último momento los sectores ultraderechistas que enarbolaba la candidatura de Bolsonaro, el expresidente saliente, resistieron hasta el último momento reconocer el triunfo de Lula, e incluso se colocaron frente a los cuarteles militares pidiendo de que intervinieran e impidieran el ascenso al poder de Lula. Pero afortunadamente las Fuerzas Armadas, los guardias de Brasil, no temperaron, no le hicieron caso a esta demanda de los ultraderechistas de Brasil, y hoy Brasil inició, a partir del día primero, comenzando el año, comenzó el nuevo gobierno, 1 de enero, el mandato de Lula. Hay que esperar que Lula pueda tener la sabiduría suficiente para unir este país, que justamente está polarizado, dividido entre los progresistas, democráticos, socialdemócratas y la ultraderecha representada por Bolsonaro. Su discurso fue muy favorable en favor de uno y en la lucha contra en favor de los pobres, ¿verdad? La redistribución de la riqueza, y habló con mucha propiedad ahí de elevar los impuestos a los más poderosos para redistribuir esa riqueza a los menos desposeídos. Y eso es clave, eso es importante, porque los estados tienen que actuar en favor de las mayorías. Y ahí entonces que saludamos el ascenso al poder de Lula, esperamos que pueda gestionar sus 4 años de mandato y que de nuevo Brasil se integre al sistema americano, integración, porque con Bolsonaro se aisló. Y con Lula, Brasil pueda volver a colocarse en los primeros planos de una economía poderosa como es, que después de Estados Unidos, Brasil es la mayor economía de América. Y en su momento, con Lula, en su primer mandato, pues se posicionó como la 8ª economía del mundo. Esperemos entonces que Brasil vuelva a ocupar importantes espacios en el sector económico, político y social de América y del planeta. Señores, me hace enseña, vamos a terminar el programa de hoy exhortando, como iniciamos, que este año sea de parabienes para toda la familia, con mucha salud, mucha vida, pero esa salud y esa vida tenemos que gestionarla con el debido cuidado, la prudencia, la educación, ¿verdad? Reducir los niveles de violencia, porque por ahí salieron escritos en estos días que este país cada vez está más violento. Miren esa tragedia de Cabral. Un guardia del ejército, un sargento mayor creo que es, porque una chica, una joven, una mujer, no quiso bailar con él en una fiesta en Cabral, la esperó a la salida del establecimiento y le marchó a tiro. Y finalmente murió esta señora, después de hacer una gravedad. Por Dios, vamos a actuar con comedimiento, con prudencia, con respeto a la vida, cero violencia. Ese es el mensaje de Francisco Capellán y Asociados, tu corredor de seguros, para este 2023. Será pues hasta la próxima semana que una vez más estaremos con ustedes compartiendo en este Momentum de Seguros. Pasen todos muy buenos días.